Voy desde otro ángulo de la opinión con David Paravicini, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, ex embajador de Venezuela en Libia. Quiero preguntarle a usted precisamente ese mismo interrogante. ¿Usted cree que estas acciones que ha venido tomando la oposición luego de la Asamblea, luego de la consulta popular del pasado domingo, llevarán a que realmente el presidente Nicolás Maduro reconsidere esa decisión de conformar una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela? La situación que se ha presentado en Venezuela es de tal confrontación, y no es del 16 de julio, sino que ya tenemos años en esto, desde inclusive que ganó el presidente Chávez la presidencia en el año 1998. Es una confrontación que ha habido golpes de Estado, paros petroleros, guarimbas permanentes, y a partir de que gana el presidente Nicolás Maduro las elecciones del año 2013, estas acciones para tratar de sacar el gobierno institucional y constitucional elegido por elecciones libres, para tratar de derribar el gobierno. El conflicto no es ya solo carácter nacional, es carácter internacional. De una manera realmente insólita para América Latina, Estados Unidos ha declarado a Venezuela, hace un año, 2 años, el presidente Obama declaró a Venezuela que era una amenaza para los intereses de Estados Unidos, con el fin, que todo el mundo sabe que esas medidas, ¿qué consiste? Son medidas administrativas, con el fin de poder tener una gama de acciones en contra de nuestro país en la materia económica, diplomática, mediática, etcétera, que le permita violentar el orden constitucional en Venezuela. Esa es la situación. Yo lamento porque compañeros que hemos transitado juntos, pues el apoyo a todo este proceso, hoy no identifiquemos el problema en su verdadera dimensión, una dimensión geopolítica, puesto que el país más poderoso del mundo está hoy apostando y ha conseguido aliados inclusive de manera insólita en América Latina para una acción contra un país soberano y democrático, y no están viendo, estamos observando que podría ocurrir eso también en un momento determinado con sus respectivos países. De manera que la situación hoy, la que se plantea, es de ver qué manera puede conseguir que todas las fuerzas en Venezuela, todos los venezolanos y las venezolanas, en cualquiera que sea su ubicación, asumamos una posición común para la defensa de la patria que se encuentra amenazada. El presidente Nicolás Maduro hizo varios intentos de otras acciones para convocar a un proceso pacífico de poder resolver estos problemas de tipo económico, financiero, producto de ese enfrentamiento y de ese interés que tienen los Estados Unidos en salir de manera inconstitucional de nuestro gobierno, así como ha hecho con otros países petroleros en el mundo, y eso fracasó. Puesto en vista del presidente Nicolás Maduro. Hay algo que usted plantea que me parece interesante preguntarle. Déjeme terminar, necesito terminar la idea, por favor, si me permite, si no, no seguimos, porque esa fue la condición, que no quiero que la candidato. Condición parcializada que tiene RCN o ese canal me vaya a afectar mi exposición. Tengo una exposición que hacer, usted dejó hablar al compañero Gustavo candidato, Márquez, es que tengo una pregunta. Usted me deje a mí también terminar mi idea y después usted quiera hacer las preguntas. Si no, se termina la entrevista, pues, y bueno, ya sigue usted con la entrevista con sus otros 2 invitados. Le permito y le pido el favor, si tiene la amabilidad y la cortesía de dejar de terminar mis argumentos. Candidato, claro que sí, puede acabar su idea. Le pido que sea un poco más concreto porque entonces, el tiempo de televisión es muy puntual. En vista de eso, se convoca un proceso de la constituyente, una nueva Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de que todos los venezolanos y las venezolanas puedan participar. A esa constituyente han podido participar, incluida la oposición, que hoy se considera que son mayoría, se considera que tienen el 80%, han podido hacerlo. No vinieron, no fueron. Ahora se presenta de todas maneras, una vez termine el proceso constituyente, se va a llamar a elecciones generales, que es el propósito político de la oposición. O sea, una Asamblea Nacional Constituyente culmina su proceso poniendo el reloj en cero y se tienen que reelegir todos los poderes, como efectivamente sucedió en el año 1999, y se hicieron reelecciones generales en el año 2000 de todos los poderes
y de todas las elecciones que hicieron. Ese es el escenario planteado. La búsqueda de la paz por mecanismos pacíficos. La paz no quiere decir que no tengamos diferencias por antagónicas, irreconciliables, solo que sea dentro del marco de la democracia, de las leyes y de la Constitución. Ese es el planteamiento, no hay otro. Esa es la pura realidad y es lo que está sobre la mesa. El presidente Nicolás Maduro puso su cargo a la orden. El pueblo en la Asamblea, Consejo, en la Asamblea Nacional Constituyente ahora pudiera en la primera semana solicitar elecciones generales y ya si consideran que es una salida política, y eso sería pues una fórmula de tratar de unificar el país frente al enemigo externo que hoy nos amenaza de esta forma pues insólita, inusitada en los últimos 100 años. Usted dice que somos medio parcializados. Si fuéramos así, no lo estaríamos invitando hoy aquí a exponer sus ideas aquí al programa de la noche. Pero bueno, esa es una opinión suya. Le quiero hacer una pregunta muy puntual, señor David Paravicini, teniendo en cuenta y agradeciéndole también que sacan los micrófonos del programa de la noche, porque no es fácil nunca tampoco que alguno de los integrantes del gobierno de Nicolás Maduro participen de este tipo de espacios. Muy concretamente, candidato, porque es que el tiempo en televisión es muy corto, no es como en radio, ¿usted reconoce esa consulta popular en la que cerca de 7.4 millones de venezolanos le dijeron no a esa Asamblea Nacional Constituyente de la cual usted es candidato el día de hoy? Mira, hubo dos consultas, tal como lo refirió mi compañero Márquez, ¿no? Que aunque no estamos hoy en la misma opinión, pero son dos consultas. Una era referencial para un ensayo para las elecciones que va a haber el 30 de julio, y la otra una convocada por un grupo de venezolanos y de venezolanas que se llamaron, para que ellos mismos llamaron una consulta. Cualquier experto que usted seguramente allá en Colombia tiene, expertos en materia electoral, te puede decirle que no es imposible haber convocado esa cantidad de venezolanos, pero eso no tiene que ver el número, porque fue una gran cantidad de gente y está muy bien. Es un mecanismo dentro de la democracia. Ninguno de los dos mecanismos tenía los requisitos para ser considerados digamos como reconocidos desde un punto de vista estadístico, porque fue consulta. Y en ambos casos pues se movilizó cantidad de personas. Eso muestra una democracia y yo creo que son las señales que es que está buscando la población, que es buscar resolver nuestra diferencia por los votos, en votación, y no de manera abrupta, como quiere tanto Estados Unidos con agentes dentro del país, de manera de terminar fuera de la Constitución y fuera de las leyes con un gobierno elegido de manera democrática, popular, en el año 2013 y que terminó su periodo justamente en el año 2019. Eso es lo que quiere decir. Reconozco que esa gente, digamos, de la oposición salieron, y hay que reconocer los también millares y millares de venezolanos que salieron a ratificar su voluntad de que sea por el mecanismo electoral y pacífico que queremos resolver nuestra diferencia. Eso es lo fundamental. El tema de los millones, bueno, se lo puedo... le sugiero a usted y a su audiencia que consulten expertos en materia electoral, de manera que le confirmen la posibilidad de que haya habido esas cantidades que están diciendo. Sí. Candidato, permítame, voy a San José de Costa Rica con Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de Costa Rica. Él estuvo como uno de los observadores internacionales dentro de esa consulta popular que tuvo lugar en Venezuela el pasado domingo, y en la que, según los resultados que fueron entregados por esos rectores que vigilaron o por lo menos hicieron la contabilidad, contaron la cantidad de los sufragios, cerca de 7.4 millones de venezolanos participaron y le dijeron, entre otras decisiones, dijeron no a esa constitución. Expresidente, ¿usted qué opinión tiene de estas estrategias que ha venido tomando la oposición en la última semana, entre ellas la del día de hoy, decretar una huelga general? Mañana van a elegir a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el sábado han convocado una manifestación, una movilización nacional. ¿Usted cree que estas decisiones son acordes con lo que espera ese sector de los venezolanos que ha pedido elecciones anticipadas, ha pedido al régimen de Nicolás Maduro que desista de esa constitución? Fueron tres preguntas de las que se hicieron en esta consulta nacional. Una primera consulta era si querían que
si siguiera con una reforma constitucional a través de una constituyente que, como señalaba hace un momento el señor Márquez, no se ha hecho de conformidad con los lineamientos de la Constitución venezolana. Una segunda pregunta, si querían que las Fuerzas Armadas venezolanas participaran en defensa de las instituciones democráticas venezolanas y en defensa de la ciudadanía. Y una tercera, si querían que hubiese un proceso electoral que pusiese un término a la situación de enfrentamiento que tristemente para todos se encuentra la querida hermana nación venezolana. Yo, antes de contestar otras cosas, quisiera aclarar mi posición, para que no quede duda sobre mi posición en estos temas. Cuando era estudiante, estaba becado en Berkeley por el gobierno de Estados Unidos con una beca de la AID. Se dio la invasión a República Dominicana en el año 1965, renuncié a mi beca y me quedé a punto de casi no poder terminar mi doctorado, aunque conseguí después los recursos para hacerlo. Cuando era yo presidente de Costa Rica y se reunió en Costa Rica el Grupo de Río, en abril del año 2002, se dio el golpe contra el presidente Chávez. Y desde acá, con los presidentes que habían venido, intervenimos inmediatamente, con mucha fuerza, ante la OEA y ante todos los países para que no se reconociera ese golpe, para que se aplicara la Carta Interamericana Democrática que acaba de ser aprobada unos pocos meses antes, y la primera aprobación que se dio de esa carta fue en defensa del régimen constitucional del presidente Chávez. Para que quede claro que yo no estoy en esto por otra situación que por mi apego a la democracia, a los derechos humanos y a un sentido de cómo deben llevarse adelante las cosas. Asistí a Venezuela convocado por la Asamblea Nacional, un órgano soberano, un poder soberano venezolano, que en cualquier democracia el poder legislativo es el más representativo de todos los poderes porque es el único en que están representados en distintas proporciones según lo que están en la población todos los electores. A esa invitación voy a un acto convocado por la Asamblea Nacional. Y la verdad es que yo tengo que decir que yo le doy un gran apoyo a lo que hoy ocurrió porque yo pude ver los miles de personas que no solo me maravillaron por su presencia, por su entusiasmo, sino por la capacidad organizativa que habían tenido para en simplemente 15 días, sin el apoyo del órgano electoral que debió haber estado al servicio del órgano legislativo, sin el apoyo de las fuerzas públicas que debieron haber estado al servicio del órgano legislativo, sin el apoyo del Poder Ejecutivo que debió haber estado al servicio del órgano legislativo. Lograron organizar los centros de votación, no en las escuelas, no en los lugares en que usualmente se dan porque no se les permite usarlos, sino en otros lugares, en plazas públicas, en lugares cedidos para ese efecto. Los vecinos llevaron las mesas, los jóvenes organizaron los centros de cómputo y yo fui testigo de un proceso en que la gente participó masivamente, como lo ha señalado con toda claridad, que le agradezco al señor Paravicini, de que hubo una confluencia muy importante. Y yo tengo confianza en la honorabilidad de los rectores de las principales universidades que le dan su apoyo a este proceso, pero además de lo que yo vi de votar, no me cabe duda de que puede haberse llegado a esa votación, porque era un proceso sumamente rápido. Nunca he visto votaciones más rápidas, porque la gente llegaba y en segundos estaba emitido sus votos. Entonces, realmente me parece que esto es una cosa muy importante. ¿Qué sigue hacia adelante? Pues evidentemente hay una división de poderes. Si la Asamblea Nacional va a nombrar los magistrados, esa es la facultad de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional tiene constitucionalmente, en la Constitución de 1999, aprobada a instancias del presidente Chávez, en esa Constitución tiene la facultad de nombrar los magistrados. Es a ella a la que eso compete. Es a ella a la que compete declarar una amnistía. Es a ella la que compete aprobar los presupuestos, es a ella la que compete aprobar el endeudamiento, es a ella la que compete emitir las leyes, de manera hacer el control político, de manera que está actuando en función de sus competencias y atribuciones. Y en una democracia no es extraño que se den enfrentamientos entre distintos poderes del Estado, electos en distintos momentos y que responden a una distinta decisión del pueblo en distintos momentos. Eso se da en todas las democracias con mucha frecuencia. Pero lo que se necesita es que los conflictos se diriman en paz, respetando cada poder las competencias de los otros poderes.
Vamos a hacer una primera pausa comercial. Son 3 ángulos diferentes de opinión a propósito de lo que ha sido la hora cero, el momento que ha marcado la oposición en Venezuela para persistir en esa exigencia que le han hecho al presidente Nicolás Maduro para que desista de esa asamblea constitucional que será elegida el próximo 30 de julio. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.